ahí está ya, tenemos a Nacho Rodríguez, sé que ya está ahí, y él también ha tocado mucho este tema, él lo ha dicho, lo ha visibilizado, es un problema seriosísimo, y Nacho, entre otras cosas, me cae muy bien porque lo toma con mucho humor, sí, lo toma con mucho humor. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda, Paco? Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues la verdad es que el año pasado, después también de este evento igual de periodistas independientes, youtubers, pues acuérdate, salió lo de el huevito con catsup y todo ese rollo, ¿no? O sea, finalmente hubo una enorme polémica en torno a toda esta situación. Y bueno, ahora bien no solo fue este evento, sino acuérdate que también hubo un Premio Nacional de Periodismo, ¿no? Que ganó entre algunos, bueno, el Pedrero, Lazario, no sé quién más tampoco. Pero bueno, eso también generó, este no es el Real Premio Nacional de Periodismo, es otro, el que da Claudio X González es el bueno, ¿no? Y la verdad es que, pues es que es un día muy difícil para la prensa chayotera tradicional, Paco, es la realidad. Es un día en donde pues todo México finalmente pues se da cuenta de que ellos, la verdad es que la prensa tradicional, pues ya no es tan relevante. O sea, al final sí hablamos aquí de repente lo que dice López, Dóriga y Ciro y Loret, etcétera. Pero la verdad es que ya muy poco de lo que ellos dicen o hacen, ¿no? Tienen audiencias. Su influencia en el poder es muy reducida. Eh, Al final, o sea, mucho de lo que decimos tú y yo aquí en redes y también Vicente, impacta, ¿no? Dentro de Palacio, y en general, ¿no? La conversación. Y esto, al fin, y mira, no quiere decir que ya desaparecieron, porque evidentemente que no, pero lo cierto es que llegamos a las redes sociales y llegamos a un lugar, a nuestro lugar, y ya no nos van a poder sacar. Eso también es muy importante, ¿no? O sea, es un poco, le destruimos el monopolio de la información pública a estos medios chayoteros, que bueno, el gran ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Con todo el poder de una televisora y de un montón de medios, muchas alianzas también con otros medios, intentó doblegar a la 4T y al final pues acabó una derrota monstruosamente grande, pagando una monstruosa cantidad de dinero, perdiendo 10,000 millones de dólares de su fortuna y bueno, pues cayendo unos 600 lugares en la lista de Forbes. Y este es, bueno, el ejemplo del, pues, no quiero decir fracaso de las medios tradicionales, pero el fin, vamos a llamarle así, de esta época, donde ellos gobernaban. O sea, acuérdate que a Peña Nieto lo puso Televisa y TV Azteca. Era gerente, y no, pero ahorita es totalmente distinto. Y hoy entre nosotros, la prensa independiente y de redes sociales no gobernamos, pero ya también tenemos pues nuestro lugar bien ganado. Entonces sí, estaban pues muy enojados, ¿no? Y bueno, ahí sacan a la reina, que yo no sé por qué se fue ahí, pero bueno, está bien. También fue un poco a hacer el show, ¿no? Ella fue precisamente a hacer ese tipo a provocar. Bueno, pues o sea, te cae la provocación, ¿no? Y bueno, ya, Dios mío, es que la pobre reina. Y ella que al final es increíblemente grosera con la presidenta, grosera con sus otros colegas, ahí en la mañanera, lo hemos visto una y otra vez. Bueno, ahora la victimización. Ok, ¿sabes qué? Se vale, no hay problema, Paco, que se victimice, pero lo cierto es que, pues, queda muy claro que al margen de esta mini polémica, pues ya también la prensa de redes sociales llegó aquí para quedarse. Esto es importante. Ya no es ya no un monopolio de la información en la televisión, de la radio, de la prensa tradicional. Y después muchos de ellos, pues, si nosotros no hiciéramos realmente videos sobre lo que dice Ciro Gómez Leiva, honestamente nadie se enteraría, ¿no? Porque ya nadie, salvo en tal vez en Ciudad de México sí se escucha un poco más, ¿no? En las radios, he escuchado que los Uber, los taxis, ahí tienen muy bien Aristegui y a Loret y etcétera. Ok. Pero la verdad es que es muy, es muchísimo más reducido, ¿no? Honestamente, su audiencia y en particular su influencia, que creo que lo importante no solo es una cuestión de rating, es una cuestión de influencia. Cuando yo escucho a Loret, es que fuentes de Palacio Nacional dicen yo, ¿qué chingadas fuentes puede tener Loret de Mola en Palacio Nacional, Paco, no? ¿Qué chingadas fuente puede tener Raimundo de Palacio en Palacio Nacional?
Yo tendría buenas fuentes, probablemente tú y Vicente Serrano. O sea, a mí me dicen buenos chismes, gente de buen alto nivel, fuente. Pues no la tengo que presumir, pero estos cuando dicen fuente de Palacio Nacional y dicen una gigantesca pendejada, dices, ya se parecen a los gringos, como hoy, ¿no? Que están diciendo, es que me hablaron los iraníes. No, nadie te habló, tuviste que decir una mentira para cancelar los ataques. Pero pero no hay, ¿no? O sea, la verdad es que eso también es importante decirlo. Su influencia, que mucho es más importante que el dinero, es la influencia política, es muy menor, ¿no? No digo que no la tengan, pero realmente es muy poca, porque ¿en quién rayos de Palacio Nacional va a echarle, no sé, a un mensaje a Aristegui o un chat a López Dóriga o una llamada a Ciro Gómez Leiva? Nadie, ¿no? Nadie, honestamente, no les interesa y no tienen ese tipo de situaciones. Así, déjenme nada más decirle, yo sé, ya llegó Vicente Serrano, pero déjenme completar el ¿Cómo andas, comentario de Nacho? ¿Cómo Nacho. andas, Paco? Ah, Bien, aquí, A ver si me escuchan ya desde afuera de Palacio te Nacional. escuchamos. Ahí está. ya te escuchamos, deja nomás Copiado, completar copiado. el Sí. comentario de Nacho. En 2018 los viejos periodistas quedaron irrelevantes. Eso es lo que son. Eso es lo que son, pero déjeme lo más grave todavía, no es que algún día hayan sido relevantes, lo único que tenían era derecho de picaporte con el gobernador, con el presidente, con el señor presidente municipal, pero nadie tenía verdaderamente este prestigio. Yo recuerdo mucho que en los 90 y 2000 en las encuestas que hacían los periodistas, aquellos viejos periodistas que se sienten y se sentían monstruos, estaban al nivel, el nivel de confianza de la gente estaba al nivel de técnicos abajo. Eran más confiables los policías que los periodistas de esa época, que son muchos de los mismos, porque son de mi época. Pero Vicente, bienvenido aquí a tu programa. Es todo, mi querido Paco. Y creo que está bueno el debate, ¿no? A ver, creo que quedó una sugerencia de que hace falta profesionalización y sí, pero que los que no son periodistas están de este lado, del lado de los medios independientes y alternativos. Y la verdad, pues las veces que veo el detector de mentiras, veo que los desmienten a los periodistas de carrera, a los grandes periodistas de México. Entonces, a ver, que alguien me explique. Y fíjate qué bueno que no me dio la palabra la presidenta hasta mañana, porque yo estaba caliente estaba dispuesto al debate, ¿no? Con este compañero que salió a decir que no dejaron comer a Reina Aide. Al contrario, yo celebro que Reina Aide haya participado en el encuentro y que haya participado con sus cuestionamientos, incluso en la mesa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sus planteamientos muy al estilo de la mañanera. Pero, pues en momentos en que hay periodistas que dicen, así como van contra Petro, van a ir por López Obrador, sin sustento. Así como hay periodistas que le prestan atención a la señora que está asoleándose en una, en una ventana de Palacio Nacional, en momentos en que hemos cachado diciendo mentiras a Joaquín López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a todos estos personajes, pues no puedo yo aceptar algún intento de minimizar o de subestimar o de ningunear, de maltratar un esfuerzo como el que se hace el pasado viernes y sábado. Así que creo que queda claro mi posicionamiento y creo que está claro lo que pienso y ojalá que la presidenta mañana nos permita plantear, debatir, mencionar, señalar, porque hay muchos temas por ahí, mi querido Nacho. Pues sí, la verdad es que al final es que nosotros, los pinches youtubers, no somos unos amateurs salidos de casi éramos unos holgazanes, ¿no? Estábamos vendiendo, casi vendedores ambulantes, y estábamos en Tepito y por alguna circunstancia empezamos a hablar y somos muy populares, pero somos unos tontos idiotas y somos muy poco preparados. La verdad es que es una de esas falacias que les encanta decir a los chayoteros, ¿no? O sea, es el clásico.
Cuando te soy honesto, Vicente, la mayoría de los grandes, y muy famosos conductores de televisión no acabaron ni la prepa. Esa es la realidad, ¿no? O sea, el único que sé que estudió algo fue Loret, que estudió economía del ITAM. De ahí en fuera, ¿tú sabes qué estudió López Dóriga? O Denis Dresser, o bueno, Denis Dresser sí es profesor del ITAM, pero bueno, o Aristegui, entonces, honestamente no se sabe. Mira, Lord Molécula acaba de terminar el doctorado de periodismo, ¿no? Le dieron un doctorado, creo. Ya de la Carlos Septién. O sea, honestamente, aquí, en estos lugares, si bien, claro, hay uno que otro comunicador que tal vez no estudió la universidad, pero creo que la mayoría, hay un montón, claro, ¿no? Pero la mayoría que llegamos a cierto nivel de audiencia es porque también creo que tenemos bastantes niveles de conocimiento. Está Paco escribiendo libros. O sea, eso es una gran falacia, enorme falacia. A ver, te voy a decir, te voy a preguntar muy claro. Vicente, ¿para qué medio trabaja Reina? No tiene medio, ¿no? ¿Qué estudió Reina? Estudió cuando menos la prepa, te puedo asegurar, y honestamente no es que sea mala onda, pero si estamos hablando de preparación, creo que ella está muchísimo menos preparada que tú y que todos ellos. Y si empezamos a ver, y empezamos a decir a los reporteros de TV Azteca, a ver, ¿qué estudiaste tú? Te puedo asegurar que la mayoría no estudió ni la universidad. En serio, no estudió la universidad. Porque al final también sus jefes, los conductores, tampoco. O sea, ¿qué estudió Riva Palacio? No lo tengo claro. Pero hasta Lord Molécula está más preparado, o sea, de preparación académica que la gran mayoría de los chayoteros, ¿eh? La gran mayoría de los chayoteros. Y no es que desprecie a Lord Molécula, obviamente que no, pero finalmente él tiene un estilo de comunicar, bueno, pues muy casual, muy. Eso le choca que también tienen que, no sé, piden respeto y Reina, ¿cuándo está respetando a la presidenta, a sus colegas preguntando en la mañanera? No respeta a nadie, no respeta nada. Pero sí me respetas a mí, no me digas nada. Nah. Entonces, ese sí es algo que aún así les choca, les molesta mucho, pues porque, como está diciendo a Paco, al final del día, ellos ya no tienen el monopolio de la información. Ellos ya tampoco tienen la influencia dentro del gabinete, ni del gobierno, ni la presidenta. O sea, antes López Dóriga y a la Torre entrevistaban al presidente, sí es cierto, ¿no? Lo veíamos ahí y ahí caminaban en los pinos y obviamente habían llamadas, teléfonos, sí tenían. Pero ahora cuando yo veo después Raimundo Riva Palacio, fuentes al interior del palacio dicen que, bla, ¿y qué fuentes al interior del palacio podrá tener Raimundo Riva Palacio? ¿Quién? ¿No? Dentro del gabinete, del War Room, ¿quién chingados? Nadie. Y Vicente, yo y Paco tenemos mejores fuentes que yo, te lo puedo asegurar. Bueno, Entonces, en algún momento la fuente era Julio Scherer Ibarra, ¿eh? Va quedando claro para algunos disque periodistas. Tal vez, pero al final del día, esto, o sea, mira, vamos a suponer que tengan fuentes, pero también nosotros las tenemos. O sea, ellos ya perdieron el monopolio de la información, es lo que te quiero decir, ¿no? Esto es importante. Y lo que perdieron más es la influencia. Creo que vale más aquí lo que opinemos tú y yo sobre cosas de Morena, de Claudio Sheinbaum, de la comunicación, del Plan B, del Verde, del PT, todo eso que hemos opinado aquí, ¿no? Mucho más ellos lo toman en cuenta ahorita en la clase gobernante que lo que digan y escriban, no sé, Loret, López Dóriga, Raimundo Riva Palacio y todas esas tonterías que dicen cada rato, ¿no? O sea, esa es la realidad. Eso también les choca mucho porque ellos ya pidieron, pues, esa influencia. La verdad es que sí, Vicente, esa es una realidad. Como también perdieron muchos privilegios los que trabajaban en el Poder Judicial en el pasado, ¿no? Paco, Nacho, estoy viendo que a las afueras de esta zona hay extrabajadores del Poder Judicial que están bloqueando los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exigen el pago de liquidaciones, jubilaciones, pensiones, y dicen que el adeudo ya le suma 6 meses. Pues que busquen a la exministra Piña, a los que se llevaron las camionetas machuchonas, para que vean incluso que en el pasado Poder Judicial, el Poder Judicial podrido, sí había niveles, sí había privilegios. Primero estaba los intereses de los que se llevaron las camionetas blindadas y después la de todos estos que en algún momento salieron a marchar en contra de la reforma al Poder Judicial.
Me imagino, por ahí lo veo, hablando de otras cosas. No, Vicente, mira, es que, bueno, para eso debe haber un proceso legal, pero yo, fíjate, nada más voy a cerrar mi comentario de los periodistas. Imagínate tú, imagínate Nacho, que de pronto eres o te sientes por lo menos el todopoderoso. Tú tienes derecho a picaporte, tú tienes derecho a todo y eres el gran monstruo en los medios de comunicación. Y de pronto te quedas sin nada de eso, pero además quedas más expuesto porque poco a poco, además de personas como yo, salen los chayos que cobrabas, que son de a millones, ¿sí? Sale todo eso, así que imagínate tener todo ese poder y de pronto ser nada, de pronto ser irrelevante. Yo recuerdo mucho antes de las elecciones 2024, Nacho, tú, yo, Jaime, decíamos, César Gutiérrez Priego, yo lo recuerdo muy bien, decíamos, va a ganar Morena por esto y esto y esto con tanto de diferencia. Y ellos le daban el triunfo a Xochitl Gálvez, algunos, pero sabíamos que era por dinero. Eso debe doler, Vicente, debe ser muy grave, debe ser muy serio, y después que te vayan descubriendo que estabas en las nóminas de alguna dependencia o que eras de los protegidos de Genaro García Luna, de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, eso verdaderamente debe doler. O que empiecen a salir las tranzas de Carlos de Negri. Yo te platiqué una anécdota. Mi papá, cuando yo le dije quiero ser periodista, me dijo, el día que te vea con ese cabrón, ¿sí? Te vas a acordar de tu papá. O cuando me prohibió prácticamente trabajar con Sabludovsky. Después entendí que mi papá tenía razón. Pero van saliendo todos esos detalles, Vicente, hasta llegar a hoy, cuando Nacho tiene razón, cualquier youtuber, no cualquiera, pero la mayoría o muchos, tienen más influencia en los grupos de la cúpula de Morena que Raimundo Riva Palacio, Loret, que además en Morena saben, están conscientes del grupo de poder, están conscientes que cualquiera de esos periodistas puede cambiar de bando si le dan un moche completito, Vicente y Nacho. Fíjate, Sí. Nacho, nada más para meterle otro elemento al debate. Fíjate que una de las periodistas más alebrestadas por el Premio Nacional de Periodismo que le da el Club de Periodistas de México a Pedrero, a Hans Salazar el pasado viernes, es Nayeli Roldán, Sí, estaba muy enojada. la periodista de Animal Político, una de las periodistas que destapó lo de la estafa maestra. Pues no fue Nayeli Roldán la que estaba en la nómina del INAI, creo. Sí, ella fue. Sí, claro. Ah, bueno, ahora dicen, no, que ese no es el Premio Nacional de Periodismo, que el verdadero Premio Nacional de Periodismo es el otro, el que da, ¿cómo se llama? Los ciudadanos. Sí, el Consejo Ciudadano. El Consejo Ciudadano. Bueno, ahí te va. Sí sabes que el primer periodista en recibir el Premio Nacional de Periodismo de ese Consejo Ciudadano, que ahora tanto defienden como el verdadero Premio Nacional de Periodismo, ¿quién fue el que lo recibió? ¿Sí sabes quién? No, ¿quién? Jacobo Saludowski, apá. Qué bueno que nosotros no recibimos el mismo premio que recibe o recibió Saludowski. Es que esta idea soberbia. Mis amigos, solo los iluminados, etcétera, 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 Nacho. Sí, es que mira, nada les quedaba el Premio Nacional de Periodismo y ahora ya no ni lo están ganando, pues están súper enojados. Sí, Nayeli está muy, muy molesto. Porque bueno, la verdad es que Pedrero, al margen de cómo sea youtuber, pues está como que está de moda, vamos a llamarle así, ¿no? Pedrero. Y bueno, la verdad es que ha enfrentado muchas polémicas. Está lo más reciente esto de la muchachita esta del PRI, ¿no? Con la que se peleó y bueno, antes, ¿no? O sea, ha habido varias polémicas, honestamente. Creo que Pedro debía bajarle un poco a las polémicas, ¿no? Al final, no, o sea, una sugerencia muy, muy respetuosa. Un problema, tantas polémicas, pero bueno. Entonces, de todos modos, están muy enojados, ¿no? Porque y creo que también no solo porque sea youtuber, sino uno tampoco es de la Ciudad de México, es tabasqueño, o sea, aunque no creas, también hay una discriminación siempre ahí, que no es chilango, ¿no? Igual choco como yo.
Y por otro lado, está muy joven, ¿no? También, ¿cómo es posible que uno de 22, 23 años ya esté ganando un premio nacional de periodismo y yo que tengo, no sé, 15, aunque no está muy grande tampoco, pero yo tengo tantas, todos los merecimientos, no me dieron nada, ¿no? Entonces también les da mucha envidia eso, esa situación de que está joven, no es chilango y bueno, pues al final sí tiene un programa muy bueno, ¿no? La verdad es que sí lo ha logrado destacarlo y le echa muchas ganas el cuate. Pero, y sí, mucho enojo, ¿no? Mucho enojo. Y sí, la Nayeli, la verdad es que ella que se siente casi iluminada, ¿no? De la verdadera y la más importante periodista. Y es que finalmente tiene su especie de guión, su script, de todo, cómo deben de ser las cosas. Ella nunca lo hace, pero bueno, ella dice como al final sus grandes maestros de periodismo. Cuando en realidad ya, la forma de comunicar ha cambiado al 100%. Fíjate que ahorita he visto CNN, está haciendo algo muy extraño en su televisión. ¿Sí has visto o sea, cómo están ya los conductores? No. Los conductores ya no están como en la televisión, no, ya parecen que están en un lugar de podcast, ¿no? O sea, en serio, se ve el microfonote, tienen cosas acá atrás así normales, ¿no? O sea, ya como si fueran un podcast. Algo muy extraño. Entonces, eso significa que ya la forma de comunicar es esta, así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente la gente que nos ve se siente más cercana a nosotros que si ves la televisión y te sientes muy alejado del conductor fulano de tal, ¿no? Nada más por el tema de la imagen. Entonces, eso ya cambió, está cambiando. O sea, si hasta CNN empieza a decir, bueno, pues la verdad es que vamos a hacer el noticiero, pero pues tipo podcast, tipo youtuber, bueno, dice, la verdad es que no estamos nosotros mal, al contrario, somos parte de una u otra manera de la nueva forma de comunicar. Y estos personajes, las que allá en Estados Unidos veo que a pesar de todo se adapta más rápido a estas tendencias. Por ejemplo, es muy impresionante cómo Trump, ¿no? La verdad es que tiene a tantos influencers alrededor de él, estaba el famoso Charlie Kirk, ¿no? Y cómo incluso impactan esos influencers hasta le convencen a Trump, oye, no invadas Irán, no mames, está de la chingada. Y bueno, Trump dice, no, me vale madre, y después Israel se mete. ¿Sí me entiendes? O sea, una gran influencia tienen ahí. Entonces nosotros no estamos en ese nivel. Creo que eventualmente vamos a estar, pero no sé. Pero es interesante. Aquí, sin embargo, en México todavía no aceptan los medios nacionales que ya valieron madre. O sea, la forma de comunicar ya valió. O sea, tienen que evolucionar. Incluso me dicen, me estaban comentando el chisme de Imagen TV, de que está a punto de quebrar Imagen. Está a punto de quebrar Imagen TV, precisamente, y yo sí lo puedo decir, estuve ahí un poquito, pero estuve. Finalmente tienen muchas telarañas, o sea, tienen una forma muy cerrada de hacer la comunicación. De una u otra manera, mi llegada ahí, muy temporal, era intentar romper eso, pero al final el esquema de las mismas cosas, cómo hacerlas, pues siguió siendo dominante, ¿no? Y está a punto de quebrar, es lo que me dicen. A pesar de que, claro, el grupo tiene mucho dinero, pero en Imagen TV no está muy mal, muy mal. Entonces, y bueno, TV Azteca ni se diga, prácticamente o quebrada, está en concurso mercantil. Y bueno, Televisa, vamos a ver cómo le hace. También le fue mal en el año pasado en cuanto a utilidades y ventas, aunque bueno, ahí Televisa está metida el tema del fútbol, del mundial, hay muchas cosas ahí. Pero también tienen que innovar, ¿no? O sea, creo que un poquito Enrique Acevedo intenta innovar a pesar de todo, intenta hacer algo distinto. Ves que entrevistó a Harfuch, está bien, ¿no? Y después intenta hacer cosas distintas, pero bueno, vamos a ver si realmente la estructura televisiva cambia. Por ejemplo, Tercer Grado sigue siendo una hueva total, cuando antes era un programa más o menos importante. Claro. En fin, vamos a ver cómo evolucionan. Y si no evolucionan, pues no hay problema, aquí nos quedan todos. Nos quedan aquí nosotros. Nacho, querido Paco, voy a hacer un anuncio. Debido a la controversia generada por periodistas como Nayeli Roldán, de que cuál es el verdadero Premio Nacional de Periodismo, si el del Club de Periodistas de México que entregó el viernes pasado a Hansi, a Pedrero, entre otros, o el del Consejo Ciudadano que le entregó su primer premio a Jacobo Saludowski en su momento, he decidido cabildear. Voy a mandar cabilderos para que Beatriz Pajés nos tome en cuenta para el Premio Nacional José Pajés.
Ese sí es premio, no chingaderas. Mira, te voy a contar ese sí un lo chisme. recibió hasta el saco de pus. Te voy a contar un Pero es chisme. que ya lo ganó, seguramente. Mira, te voy un buen chisme de ese premio. Vas a ver, porque al final, ahí te va un buen chisme para que veas cómo antes se manejaba la prensa. Yo antes del YouTube, pues yo era, pues cierta manera, prensa tradicional. Yo tenía una columna aquí en Tabasco, ¿ok? Hace mucho tiempo, ya hace como 20 años, ¿no? Entonces, en la época de Manuel Andrade, ese premio sí era prestigioso. Y te voy a decir lo que pasó. De repente nos dice el gobierno de Tabasco, oigan, van a entregar el premio Pajés. Ah, pues chingón, a mí me vale madre, ¿no? Pero que los está invitando allá a México. Y entonces, ¿vieron cómo se manejaba? Ok, ¿y cómo está eso? Yo estaba chavo, tenía 20 y tantos años, un poquito más grande que Pedro, pero no mucho más, ¿no? Oye, no, pues nos apagan el avión. Nos vamos en el avión. En aquel momento, bueno, pues todavía era un poquito más de lujo y ya llegamos a ese premio y le entregan el premio Pajés. Me acuerdo que yo llegué ahí, bueno, pues como que de colado y pues me iban a invitar el avión y la comida, pues voy, ¿no? Voy, el avión, llegamos al premio, le entregan a Loret, López Dóriga, es que a mí me valía madre eso. Llegué ahí como que a nada más a ver qué onda ahí. Ya, y nos regresamos del avión ese mismo día. Éramos como 20 periodistas de Tabasco que no sé a qué fuimos, honestamente. No tenía muy claro. En aquel momento, pues, obviamente te digo, es muchísimo antes de todo esta situación. Pero así se manejaba. O sea el gobierno de Tabasco estaba, pues, haciendo ese premio, estaba pagando, obviamente, transporte de no sé cuántos gente y también pagando los premios, todo el show, supongo que dinero a los ganadores. El gobierno de Tabasco más otros gobiernos. Es realmente un gran negocio para Beatriz Pajés, estoy casi seguro, ¿no? Porque pues ella era la que organizaba esto. Pero pues eso ya se perdió. ¿Por qué crees? A ver, dicen el premio original de periodismo, el último vez que lo organizaron fue en el 2024, ¿no? Y en 2025 no, y en 2026 no. ¿Por qué crees que no le han entregado, Vicente? Te puedo decir algo. Porque no encuentran patrocinios, ¿A quién? ¿no? Ah. Es la realidad. Porque esos premios, te puedo decir lo que pasa, esos premios se pagan. O sea, yo quiero ser galardonado, ¿cuánto me sale? No sé, 500,000 pesos. Órale, va. Ya te hago tu premio. Entonces, no tienen patrocinio, no tienen nadie que lo pague. Antes los pagaban los Nacho, gobiernos. Pues tan fácil lo que hemos platicado cuántas veces al son de los mezcales. Vamos a hacer un premio solo para youtuberos y después estos cabrones, como ningún chile les emona, van a decir, pero nosotros también ya somos youtuberos porque estamos en las plataformas, ¿por qué no nos toman en cuenta? Es la de nunca acabar. Y por cierto, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando, y me da mucho gusto que a Mauricio le esté yendo también, a Nacho y a Mauricio. Nacho y Mauricio tienen 3 de los 5 primeros lugares en los canales más vistos. Ahí está Nacho dando la batalla, está dando Mauricio la batalla, están los colaboradores del Chapucero Network subiendo contenido, les está yendo muy bien en Facebook y sin ningún afán de envidia, al contrario, les pido que sigan apoyando medios independientes como El Chapucero, como Sin Censura. Ahí está Manuel Pedrero dando la batalla, recientemente galardonado por el Club de Periodistas, Hans Salazar. Los amigos desde el norte, al querido Jaime Hernández, al buen Toño Ruiz, que después de Sin Censura va a tener transmisión especial. Y recuerde que Nacho Rodríguez está dando la batalla en X, antes Twitter, en @NachoRGZ. Así que, mi querido Paco, espero que me pases digitalmente tus libros para... No, deja tú. Los libros para someterlos al José Pajés, al premio. No, Vicente, no nos quieren allí, pero pero es que para que vean tú y Nacho cómo está, o yo también, para que veamos cómo está deformada la situación. Willy Gómez escribe en el chat en vivo, por favor hagan un programa que haga una valoración de lo que es periodismo. Los ha habido muy completos. Sabludowski lo fue, aunque haya sido corrupto. No fue periodista, fue un propagandista, fue un manipulador, fue un mentiroso y fue un personaje muy corrupto que entró a las noticias gracias al presidente Adolfo López Mateos. Trabajaba en la oficina de prensa del presidente López Mateos, así que nunca fue periodista, pero los viejos periodistas lo reconocen como eso, porque por eso allí estaba el Chayo, Vicente. Yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook,
y ya veremos quién es periodista, Vicente. Por lo pronto, aquí seguimos, Vicente y Nacho. Y a seguir dando la batalla, mi querido Paco. Te mando un abrazo, te veo mañana tempranito o antes si lo amerita la noticia, Nacho. Seguro Nos que vemos sí. al rato. Sí, estamos pendientes. Bueno, sí. Oye, mañana. dice el pinche Mauricio que me dejó con el café en la mano, cabrón. Es más difícil de agarrar que. Es más difícil que Sí. agarrar que. No, eso es difícil. Que- Sí, sí es difícil, sí es que, difícil. que- No, no, que- no es que- fácil. que el Levi en Portugal, cabrón. Es Con muy eso te digo todo. escurridizo, es muy escurridizo. La verdad es que sí, es muy escurridizo, ¿no? Les mando un abrazo. Cuídense, Ahora, pues. Nacho, Paco, hablando sin censura. Y a usted que nos está viendo, les pido que nos sigan ayudando con los likes.